Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si le gusta la información, este es su canal, suscríbanse, arrancamos con la información del día. Se les cae el montaje a la oposición, a los Claudio X González de burla, la reunión, la fotografía con el PRI-PAN-RD. De esto vamos a estar hablando, una estrategia para desvirtuar, para desacreditar la reforma del presidente Obrador con una sarta de mentiras, la manipulación en los medios de información y también de repente el paro laboral en Dos Bocas y la huelga de los comisionistas del gas LP. Arrancamos con la información porque desde España les callan la boca, pero una cachetada guajolotera, porque lo que no dice la oposición es lo que está la crisis económica en España con el tema de la luz, por privatizar este sector, algo que se quiere realizar en México. Arrancamos con esta información, familia. Miren nada más lo que está compartiendo los Claudios. Se ponen del lado de los trabajadores, olvidando todo lo que le ha hecho el PRI-PAN-RD a los mexicanos. Estamos con todos los trabajadores que exigen lo justo, ejerciendo su derecho a levantar la voz por el incumplimiento de pago en su labor. Ahora resulta que incluso están a favor de los derechos laborales y ponen en comparación las imágenes del presidente. Ya no es como antes, señalan, cuando López Obrador bloqueó por meses 51 pozos petroleros, cuando López Obrador los trabajadores le organizaron un paro de labores en una refinería petrolera. No mencionan que el paro laboral es en contra de la empresa ICA, no del gobierno de la Cuarta Transformación, incluso donde los trabajadores exigían la intervención del gobierno federal. Calladitos la boca con este tema. Miren, comparándolo con un halconazo, López Obrador fue reprimido a fines del siglo pasado en Tabasco por protestar contra Pemex. Hoy reprime trabajadores por hacer lo mismo, saboreándose este tema, ¿no? El problema en Dos Bocas y en el paro gasero de ayer es calentar el ambiente ante la reforma eléctrica. Calientan la plaza, como dice el crimen organizado. Claudio X González, el PRI-PAN, las mafias sindicales, los mafiosos gaseros responsables de los enfrentamientos, porque ya señalamos es un tema de sindicatos. Pero miren lo que está pasando en España, que callados, se dispara 500% el precio de la luz en España en 3 años por privatizar su sector. El precio de la electricidad en España y Europa sigue desbocado. Las cifras en el mercado mayorista ya son de escándalo, tanto que no se anticipan en el escenario más pesimista sobre el comportamiento del sector. El encarecimiento de la luz en España sube de voltaje y pone en jaque la recuperación tras la pandemia. El precio de la luz pulveriza todos los récords en España y registra la mayor subida nunca vista en un solo día, ¿no? Pero ¿qué pasa en los parlamentos de España? Algo que la oposición calla. Les encanta comparar lo que sucede aquí, pero con Alemania, con Estados Unidos. ¿Por qué no con España? Pues vamos a ver. Señora Proen, si le preocupan tanto los suministros básicos, su grupo parlamentario tenía que haber votado a favor cuando este gobierno hizo aquí la prohibición de cortes de suministros durante la pandemia. Y ustedes votaron en contra. Le voy a leer algunos nombres a ver si le suenan de algo, señor. Isabel García Tejerina, Fátima Báñez, de Miguel, Pío Cabanillas. ¿Le suenan? Sí, ¿verdad? Son solo algunos de los ejemplos de los 175 altos cargos, incluidos 8 ministros del Partido Popular que pasaron del gobierno al oligopolio eléctrico. Su exlíder, el señor Aznar, privatizó nuestra empresa pública de energía, Endesa, y el único beneficiado de esa operación fue él mismo, que acabó sentado como asesor en la misma eléctrica que él había privatizado. Así que, señoría, me va a permitir que yo no acepte ni media lección de quienes, como ustedes, cuando han gobernado, siempre han trabajado al servicio de las eléctricas, que han vendido el Estado a pedazos para que no tengamos herramientas suficientes para proteger a la gente, y que aspiran además a acabar sus biografías sentaditos en un consejo de administración. Le garantizo que a mí jamás me va a ver sentada en un consejo de administración. Ya veremos qué pasa con usted. Pues ahí lo tienen, familia. Eso es lo que pasa en el parlamento de allá, señalando también que como aquí en México, Aznar, el que señaló cochinadas del presidente Obrador, este es presidente que ha sido de los peores de España, se fue a trabajar también en estas empresas que privatizaron el sector, ¿no? Ahí lo tienen, familia, y esto no hablan callados. La oposición, ahí tienen el tremendo cachetadón guajolotero que les dan a toda la oposición
oposición vende patrias. Algo que no señalan, familia, es que hay tema. En el tema de los estados, dejaron endeudados a todos los estados que van de salida. No le han pagado las nóminas a los trabajadores y es una carga que va a tener que cargar la Cuarta Transformación. Y este tema nadie lo habla. Desvío de todos los estados. Destaca Ricardo Monreal que de 15 estados que tendrán nuevo gobernador, 13 están en bancarrota. Pero es un estado que frente al resto del país, de los 15 gobiernos estatales que van a asumir nuevos gobernadores y gobernadoras, 13 estados están en bancarrota. 13. Solo 2 estados están en condiciones de... Pues ahí lo tienen, familia. ¿Qué le hicieron a todo ese dinero? Que según ellos lo invertían en las obras, en las calles, que se los daban a los municipios. Y luego teníamos a los gobernadrones que querían aumentar más participaciones federales. Una rotunda mentira. Otra nota que se da a conocer para que vean. Juan Collado recibió casi 80 millones de pesos del CENTE. Y los gobiernos de César Duarte, Maloba, Medina y Lozano de la Torre. Juan Collado recibió de los gobernadores priistas Rodrigo Medina y Carlos Lozano, y los expriistas César Duarte y Mario López Maloba, ¿no? El abogado del poderoso recibió 80 millones entre los años 2003 y 2016. Los recursos fueron transferidos desde los gobiernos de Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Aguascalientes, así como el sindicato magisterial, quienes depositaron 79 millones de pesos a las cuentas de Collado. Este abogado está preso en el reclusorio Norte, el abogado del diablo de Carlos Salinas, ¿no? Pues ahí lo tienen, familia, en la cochinada que traen, pero ellos, ¿no? Montados en su tren de difamar, de señalar que nos va a convenir seguir privatizando nuestro sector energético. Algo que no hablan es que en esta reforma se va a plantear nacionalizar el litio, una cosa que les interesa bastante según los informes que le han llegado al presidente Obrador. Vamos a que se conozca más sobre la reforma energética y en el caso particular de la reforma eléctrica, que se conozca más sobre el litio, por ejemplo, porque tengo información, pues es mi trabajo, de que es un mineral codiciado, más que otros, del cual va a depender el desarrollo de nuevas tecnologías. Y esto tiene que ver con las nuevas generaciones. Entonces tenemos que proteger este mineral codiciado. Y este mineral es de la nación. No permitir que pase a manos de corporaciones o de poderes hegemónicos. Entonces, es lo que contiene la iniciativa, la reforma eléctrica, y poco a poco se va a ir explicando. Ahí lo tienen, familia. Les vamos a creer de verdad a los Claudios X González, al PRI-PAN-RD, que les interesa a la población, comparando, queriendo desprestigiar al presidente Obrador con el tema de Dos Bocas, señalando que están del lado de los derechos laborales, cuando por años han avalado un salario mínimo a todo el pueblo mexicano. Cuando tronaron luz y fuerza del centro, le quitaron el trabajo a 40,000 personas y no les importó. 40,000 familias que dejaron en la calle cuando hicieron la matanza con el tema de Genaro García Lunas con Felipe Calderón. No me salen a defender los derechos laborales, mentirosos, traicioneros. Ahí lo tienen, familia, no toda la información. La deuda de los estados, además de que hay declaraciones de que señalan que fueron infiltrados a Dos Bocas, que querían reventar. ¿Para qué? Para tener las fotografías, para seguir impulsando esta desinformación al presidente Obrador. También se señaló, familia, toda la desinformación en los medios tradicionales. De 2,000 notas en medios y páginas web, un estudio de la CFE asegura que poco más del 41% de las notas de la reforma eléctrica son negativas. De una
análisis de 2.641 notas publicadas en radio y televisión, periódicos y páginas web, la Comisión Federal detectó 1.100 notas negativas, 41.65%, frente a 105 notas positivas, que equivale al 3.5%. El resto, 1.436, fueron notas informativas, pero la desproporción en el balance es evidente. Por cada nota positiva hay más de 10 negativas, como se ve aquí en la gráfica. Este es el análisis realizado por una instancia oficial. No obstante, la desproporción observada curiosamente coincide con el análisis hecho por la empresa Intellite, especializada en los medios de comunicación. Pues ahí lo tienen, familia. ¿Cuándo nos vamos a dar abasto con tanto traicionero, con tanto vendepatria, que se les van los privilegios, el cómo tenían agarrado todo el sector energético, beneficiando a Carlos Salinas de Gortari, a la familia de los Claudio X González, a los empresarios que se hicieron ricos porque les privatizaron nuestras empresas estatales? Ahí está toda la cochinada que han generado y la pobreza en nuestro país. Si les gustó la información, familia, ya lo saben, suscríbanse a este canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.